Imaginemos una línea invisible que se extiende a lo largo de los siglos. Una línea que conecta el llamado de Abraham, el bastón de Moisés, el coraje de Josué, las lágrimas de los profetas y finalmente el sacrificio y la gloria de Jesucristo. Una línea que no está hecha de palabras ni de tradiciones, sino de fe. La misma fe que movió montañas, abrió mares, derribó muros y resucitó a los muertos. Una fe que no es solo historia, es una herencia viva que llega a ti, aquí, ahora. Estás a punto de ver no es una simple narración bíblica, es un verdadero viaje que comienza en Génesis y explota en la historia de la redención en Cristo. Una historia que te hará ver que cada promesa, cada milagro, cada batalla y cada lágrima no están en el pasado, llegan a ti hoy, porque la fe que transformó generaciones también puede transformar tu vida. Si crees que Dios tiene un plan para ti, si sientes que este mensaje no llegó hasta aquí por casualidad, entonces suscríbete al canal. Ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este video, porque una vez que escuchas lo que viene, nunca volverás a mirar tu propia fe de la misma manera. Era el 40º día después de la resurrección de Jesús. El sol de la mañana colgaba alto sobre las colinas de Judea, proyectando una luz dorada que parecía abarcar siglos de historia. En las laderas que rodeaban Jerusalén soplaba el viento, trayendo el aroma de los olivos, mezclado con el aroma lejano de las ofrendas que ardían en el templo. Pocos lo sabían, pero aquel sería un día sellado no solo en la memoria de los presentes, sino en el tejido mismo de la eternidad. Allí, en la cima del Monte de los Olivos, un grupo de hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos y antiguos discípulos, estaban reunidos en torno a aquel que días antes había vencido a la muerte. Llevaban en los ojos el peso de una historia que no comenzó con ellos. Llevaban, sin saberlo, el legado de un hilo invisible que unía sus descalzos a las huellas de Abraham, a los pasos temblorosos de Moisés en el desierto, a los cantos de David bajo el cielo estrellado y a los lamentos de los profetas durante el exilio. Todo estaba conectado, todo estaba convergiendo en ese momento exacto. La atmósfera estaba cargada de una tensión silenciosa, una mezcla de reverencia, expectativa y miedo. No fue solo un encuentro entre maestro y discípulos, fue, de hecho, la intersección de eras, el punto exacto donde el pasado, el presente y el futuro se comprimieron en un solo instante. Pedro, con su espesa barba y sus ojos marcados por noches de llanto y arrepentimiento, se mantuvo firme, pero inquieto. João, el más joven, observaba atentamente cada gesto, como si quisiera inmortalizar cada detalle en su memoria. Santiago, Andrés, Felipe, Tomás y los demás permanecieron en absoluto silencio, conscientes de que estaban ante algo que trascendía el entendimiento humano. Y justo delante de ellos estaba él, el Nazareno, el Hijo del Dios. Vivo, sus pies tocaron la tierra, pero sus ojos parecían cruzar los confines del tiempo. La túnica ligera, ligeramente manchada por el polvo del camino, ondeaba al viento. Su presencia ya no era la de un maestro terrenal, sino la de alguien que llevaba dentro de sí la síntesis de todo el camino de la humanidad, desde el Génesis hasta la redención. El silencio que se cernía sobre aquel lugar parecía más denso que el aire mismo. Por un momento, ni siquiera el sonido de los pájaros ni el susurro de las hojas se atrevieron a interrumpir aquella escena. No fue solo una despedida, sino un acontecimiento que sellaría la culminación de milenios de historia sagrada. Mientras los discípulos observaban al Maestro, era como si cada uno de ellos sintiera, sin que nadie lo dijera, que estaban ante la convergencia de todo lo que habían escuchado en las sinagogas desde la infancia. Los relatos del Génesis ya no eran solo palabras grabadas en un pergamino viejo,
sino una realidad palpitante ante sus ojos. La promesa hecha a Abraham, aquel hombre que siglos atrás había abandonado su tierra confiando solo en la voz de un Dios invisible, encontraba ahora allí, en la persona que respiraba frente a él, su culminación. Era imposible no recordar a Moisés, quien ante la zarza ardiente recibió una misión que cambiaría el rumbo de todo un pueblo. Era imposible no recordar las lágrimas de los exiliados en Babilonia, que entre los sauces suspiraban por un Salvador, por un Redentor. Y ahora aquel Redentor estaba allí, respirando el mismo aire, pisando la misma tierra, a punto de realizar el último acto antes de su glorificación final. Los ojos de los discípulos se llenaron de una mezcla de asombro y comprensión tardía. Una lenta comprensión de que no eran simplemente espectadores de la historia, sino las mismas manos que llevarían el legado de la fe a través de los siglos venideros. El nazareno entonces avanzó lentamente, dando unos pasos hacia adelante. Cada uno de sus movimientos parecía tener un peso cósmico, como si cada paso reverberara no solo en la tierra, sino también en el cielo. Cuando levantó la vista, sus labios se separaron y su voz, aunque no fuerte, cortó el aire como una espada precisa, penetrando no solo en los oídos, sino en las almas de los presentes. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Las palabras salieron con una serenidad que rayaba en lo sobrenatural. Ya no era el tono de enseñanza ni el tono de corrección que tantas veces habían resonado por las polvorientas calles de Galilea. Fue una proclamación final, absoluta e irreversible. En ese momento, los discípulos se sintieron transportados a algo que escapaba a los límites de la carne. No estaban allí solo como hombres limitados, sino como testigos de una coronación celestial. Las siguientes palabras no dejaron lugar a dudas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato no se limitaba a las fronteras de Israel, ni a los límites del Imperio Romano. Fue un llamado que recorrió continentes, cruzó océanos y se extendió a generaciones que ni siquiera habían nacido. Mientras hablaba, era como si se cumplieran, palabra por palabra, los ecos de las promesas hechas a Abraham, que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra, y casi imperceptiblemente el entorno empezó a cambiar. El viento se hizo más fuerte, las nubes comenzaron a moverse en direcciones opuestas y una luminosidad inusual comenzó a formarse alrededor del Maestro. El tiempo mismo parecía dudar, como si la creación estuviera a punto de presenciar algo que trascendía sus propias leyes. La atmósfera que le rodeaba se hacía cada vez más densa, como si las barreras que separaban el mundo visible del invisible empezasen a desmoronarse, centímetro a centímetro. Un resplandor dorado, intenso pero suave a los ojos, comenzó a envolver la figura del Nazareno, como una corona de luz que no emanaba del sol, sino de una fuente que ninguno de los presentes pudo identificar. Los discípulos, aun sin comprender plenamente, sabían que no estaban presenciando simplemente un milagro. Estaban en el epicentro de una revelación que dio sentido a toda la historia de la humanidad. Las palabras de la ley, los salmos y los profetas ya no eran sombras de algo por venir, ahora estaban encarnadas, realizadas ante ellos. Mientras Jesús hablaba de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sus ojos ya no estaban fijos únicamente en los hombres que estaban frente a él. Era como si contemplara simultáneamente el trono de Dios, los siglos venideros y cada alma que un día oiría hablar de ese día. El sonido del viento se hizo más fuerte y una vibración profunda, no un sonido, sino casi como una frecuencia invisible, hizo que el suelo temblara ligeramente bajo los pies de todos. Las vestiduras del Maestro, una vez ordinarias, ahora parecían hechas de luz misma.
Sus contornos se volvieron menos definidos, más etéreos, como si su cuerpo estuviera siendo absorbido lentamente por una realidad superior, mucho más allá de la comprensión humana. Y entonces, de repente, empezó. Sin previo aviso, sin ceremonia previa, el cuerpo del Hijo del Hombre comenzó a resucitar. No como quien flota poco a poco, sino como quien es arrastrado suavemente por una fuerza irresistible, invisible, pero absolutamente real. La tierra no se movió, pero él se levantó. Las sandalias, gastadas por el polvo de los caminos de Galilea, fueron las primeras en despegarse del suelo, seguidas por el borde del manto y finalmente los pies marcados por los clavos. El rostro, sereno y solemne, mantenía la mirada levantada, no como quien huye de la tierra, sino como quien regresa a su verdadero lugar. Y mientras ascendía, una nube, no una nube común, sino una masa densa y resplandeciente, con un brillo que parecía contener en su interior todos los colores, y sin embargo, ninguno de ellos comenzó a envolverlo. Esa nube, a diferencia de cualquier fenómeno atmosférico conocido, no proyectaba sombra ni bloqueaba la luz solar. Parecía ser, al mismo tiempo, luz y velo. Los discípulos, paralizados, miraban fijamente, sin parpadear, sin moverse. Sus bocas estaban entreabiertas, sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una sensación de asombro tan profunda que ninguno de ellos sería capaz, en el futuro, de describir exactamente lo que sintieron en ese momento. Fue como si la propia creación suspendiera por unos minutos sus funciones normales para presenciar el regreso del Hijo al lugar de donde vino. Y aún sin comprenderlo del todo, cada uno sabía, en lo más profundo de su alma, que este no era solo el final de un viaje, sino el comienzo de algo infinitamente más grande. Durante unos segundos, que parecieron una eternidad y un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo, nadie se movió. La mirada de los discípulos permaneció fija en aquella silueta que poco a poco se perdía en la nube resplandeciente. Todos contuvieron la respiración, como si el mero acto de inhalar pudiera romper la sacralidad de ese momento. En la mente de cada persona comenzaron a formarse imágenes inconexas, recuerdos del cruce del Mar Rojo, los muros derrumbados de Jericó, el fuego que descendió sobre el monte Carmelo, los leones silenciados en el foso de Daniel. Todos los hechos del pasado ahora tenían sentido, alineándose como piezas de un mosaico divino cuya imagen final finalmente se reveló ante sus ojos. La fe que movió a Abraham a salir de Ur, que sostuvo a Moisés ante el faraón, que llevó a David a enfrentarse a Goliat, recibía ahora su expresión más plena y sublime. Todo apuntaba a aquel hombre que, suspendido entre el cielo y la tierra, desapareció poco a poco, no en la debilidad o la muerte, sino en la gloria y el poder absoluto. La nube que lo rodeaba parecía latir, como si estuviera viva, respirando, reverberando una santidad que no tenía cabida en el mundo físico. Era imposible apartar la mirada. Sus corazones latían fuertemente en sus pechos, no por miedo, sino por una silenciosa y abrumadora comprensión de que estaban participando en el mayor evento desde la creación misma. Y luego, tan repentinamente como comenzó, el fenómeno cesó. La nube se cerró, como una puerta que se cierra suavemente, hasta que ya no hubo ninguna señal de la presencia visible del Nazareno. El cielo, ahora claro, azul, tranquilo, como si nada hubiera sucedido, contrastaba violentamente con la agitación interna que dominaba a cada hombre en aquella montaña. El sonido del viento regresó, los pájaros reanudaron sus cantos y hasta el olor de la tierra empapada de rocío parecía más fuerte, más real, pero nadie se movió. Todavía miraban hacia arriba, como esperando que la nube se abriera de nuevo, que su voz volviera a resonar, que esa ascensión se revirtiera de algún modo.
aunque sabían que no sería así. Fue entonces cuando, de forma totalmente inesperada, aparecieron dos hombres junto a ellos. Su ropa no estaba hecha de tela común, estaban hechas de una luz tan pura, tan intensa, que no deslumbraba, pero tampoco parecía materia conocida. Eran ángeles. Sus rostros no expresaban ni sonrisa ni severidad, sino una neutralidad reverente, como si llevaran un mensaje directo del mismo trono de Dios. Y se oyó una de las voces, clara, firme, que disipaba cualquier duda. Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que les fue arrebatado vendrá tal como lo han visto subir al cielo. Al oír esto, un escalofrío recorrió la columna vertebral de cada discípulo. No era miedo, sino una mezcla de santo temor y aplastante responsabilidad. La promesa no se refería solo a lo que había sucedido, sino a lo que estaba por venir. El impacto de aquellas palabras quedó suspendido en el aire como un peso invisible, presionando no solo sus hombros, sino también su conciencia. La mirada de los discípulos, antes dirigida hacia el cielo, comenzó a descender lentamente buscando el suelo, como si de repente comprendieran que el tiempo de la contemplación había llegado a su fin y el tiempo de la misión recién había comenzado. Todavía aturdidos, se miraron unos a otros, como buscando en los rostros de sus compañeros la confirmación de que, de hecho, todo aquello era real. Fue como si el tejido mismo de la realidad se hubiera desgarrado y vuelto a coser ante sus ojos. El mundo, que minutos antes parecía el mismo, ahora era irreversiblemente diferente. El camino que bajaba del Monte de los Olivos a Jerusalén parecía más largo, más empinado, más tranquilo, pero no era solo un rastro de piedra y tierra. En ese momento simbolizó una transición definitiva, del tiempo de la promesa al tiempo del cumplimiento, de la dependencia del maestro físico a la confianza total en el Dios invisible pero eternamente presente. Cada piedra en ese camino ahora parecía llevar el eco de las voces ancestrales. Abraham, Moisés, Josué, David, los profetas, que de alguna manera habían mantenido encendida la antorcha de la fe hasta ese mismo momento. A medida que los pies descalzos o calzados con sandalias gastadas comenzaron a recorrer tímidamente el camino de regreso, una especie de película interna comenzó a proyectarse en la mente de cada discípulo. Era imposible no recordar todo lo que habían visto y oído en los últimos años. Las manos que sanaron a los ciegos, los pies que caminaron sobre las aguas, la voz que calmó las tormentas y llamó a los muertos a la vida. Ahora esas mismas manos, esos mismos pies y esa misma voz habían sido absorbidos por la gloria, elevándose a los cielos delante de ellos. Pero más que recuerdos, ahora había una comprensión clara, brutal, innegociable, de que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y más que eso, que ellos mismos nunca volverían a ser los mismos. La fe, que hasta entonces había sido un ejercicio de seguir, observar y aprender, ahora se convirtió en una responsabilidad vital. Fue como si en 1900, ese momento, la antorcha de la historia redentora hubiera pasado a sus manos. Ya no se trataba de una narración sobre Abraham, Moisés o Elías. Ya no era una espera por el Mesías. Ahora eran los protagonistas vivientes de la siguiente etapa del plan divino. Y aunque el peso era aplastante, algo dentro de ellos, tal vez el remanente de la mirada del Nazareno, tal vez el eco de las palabras de los ángeles, comenzó a transformar ese peso en determinación. Mientras descendían lentamente las laderas del Monte de los Olivos, el paisaje de Jerusalén se desplegaba ante ellos. Sus imponentes muros, el oro del templo reflejando la luz del sol y el incesante ir y venir de peregrinos, comerciantes y sacerdotes que parecían ajenos a lo que acababa de suceder en la cima de esa montaña.
La ciudad seguía viva, ruidosa, rutinaria, ignorante de que esa mañana el curso de la historia universal había sido alterado para siempre. Pero dentro de aquellos hombres algo se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. Cada paso que daban parecía sellar un pacto silencioso. Ya no eran solo discípulos, ni seguidores, ni estudiantes. Ellos fueron, desde aquel momento, testigos vivos del cumplimiento de todas las Escrituras. Cada piedra de las estrechas calles por las que caminaban parecía llevar ahora el peso simbólico de promesas hechas siglos antes a hombres que ni siquiera habían conocido. Promesas que cruzaron el desierto con Moisés, que marcharon por las llanuras de Canaán con Josué, que resonaron en las cuevas donde se escondió David y que fueron proclamadas en fuego y tormenta por profetas como Elías y Jeremías. Todo lo que hasta entonces se había considerado lejano, mítico o incluso simbólico, se había convertido en una realidad tangible, presenciada, vivida. Pero lo más sorprendente fue la creciente conciencia de que la continuación de esta historia ahora dependía de ellos. No más figuras monumentales del pasado, no más intervenciones milagrosas aisladas, no más líderes carismáticos ni profetas solitarios. Eran ellos, hombres comunes y corrientes, pescadores, artesanos, recaudadores de impuestos, fanáticos, hombres marcados por sus propias debilidades, miedos y contradicciones. Y, paradójicamente, eso fue exactamente lo que hizo que todo fuera aún más real e incuestionable. Porque el mismo Dios que una vez llamó a un anciano para ser padre de una nación, que eligió a un asesino fugitivo para liberar a un pueblo, que ungió al más pequeño de sus hermanos para ser rey, ahora confió la continuación de su plan de redención a ellos, hombres cuyos nombres, hasta hace poco, ni siquiera habrían sido recordados más allá de sus propios pueblos. Y sin embargo, estos mismos nombres, llenos de sencillez, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas, Santiago, hijo de Alfeo, desde aquel momento quedarán grabados en la historia no solo de la fe, sino de la humanidad misma. Todavía no sabían cómo sería, no entendieron las implicaciones, pero sabían sin lugar a dudas que algo irreversible había comenzado, y ya no hubo vuelta atrás. Al pasar por la puerta oriental, conocida como la Puerta Dorada, cada paso resonaba no solo en las piedras del camino, sino también en sus propias almas. No se trataba simplemente de un cruce físico desde una colina hasta la ciudad. Se trató, de hecho, del paso simbólico de una época a otra. Mientras el olor del incienso del templo llenaba el aire y los cánticos de los levitas se oían, a lo lejos, los discípulos caminaban en absoluto silencio. Cada persona luchaba internamente por organizar sus pensamientos, sofocada por la grandeza de lo presenciado y al mismo tiempo por la incertidumbre de lo que haría a partir de entonces. Pedro, que tantas veces había hablado antes de pensar, ahora permanecía en silencio, con la mirada perdida entre los rostros apresurados que pasaban. Juan, que siempre había sido más sensible, mantenía la mirada baja, aferrándose fuertemente a su propia capa, como si intentara anclarse a algo tangible. Había una extraña contradicción en ese momento. La ciudad avanzaba, los sacerdotes realizaban sus rituales, los mercaderes gritaban sus precios, los soldados romanos marchaban indiferentes, y sin embargo, ninguno de ellos tenía idea de que el Mesías acababa de ser resucitado ante testigos humanos. El centro de la fe judía permaneció ajeno al cumplimiento de las promesas que habían sostenido a esa misma nación desde el tiempo de Abraham. Sin embargo, ya no había lugar para lamentos por la ceguera espiritual de aquellas personas. Cada discípulo sabía, en lo más profundo, que ahora tenía una responsabilidad que superaba cualquier comprensión previa de misión, deber o religiosidad.
Ya no eran simplemente herederos de la historia de Israel, eran ahora los primeros ladrillos de lo que sería, a partir de entonces, una nueva construcción espiritual, una alianza que ya no se basaba en las tablas de piedra entregadas a Moisés, ni en los sacrificios repetidos en el altar del templo, sino en la sangre derramada del mismo Hijo de Dios, sellada con la victoria sobre la muerte y confirmada en la ascensión al cielo. Poco a poco comenzaban a comprender que todo lo que habían vivido hasta ese día, los sermones, los milagros, las persecuciones, la cruz y la resurrección, no eran el final de un viaje, sino el comienzo de una misión que no terminaría allí, ni en sus propias vidas. Mientras atravesaban la plaza central, donde mercaderes de Isaac, telas, vendedores de especias y niños corrían entre los animales, los discípulos se dieron cuenta de que ese mundo común, banal, cotidiano, sería a partir de entonces el campo donde la fe necesitaría echar raíces, ya no en lo extraordinario, en lo sobrenatural manifestado con frecuencia, pero en la vida cotidiana, en las conversaciones diarias, en las plazas, en los hogares, en las sinagogas y, muy pronto, en las naciones más allá de los confines de ese imperio. Cuando por fin se acercaron al lugar donde se alojaban, una casa sencilla de paredes blancas y puertas de madera, escondida en uno de los estrechos callejones de Jerusalén, algo empezó a cambiar en el rostro de cada uno de ellos. El silencio que los había acompañado desde su ascensión comenzó a romperse, no con palabras, sino con miradas que poco a poco se fueron llenando de una especie de comprensión silenciosa, casi instintiva. En ese espacio reducido, donde los rústicos muebles de madera compartían espacio con ánforas, cestas y esteras, todos se reunían. Los muros, tan comunes, presenciarían en las horas siguientes el nacimiento de algo que ni el Imperio Romano, ni los siglos, ni los martirios serían capaces de destruir. Sin necesidad de ponerse de acuerdo, todos comprendieron que era el momento de hacer lo que siempre habían visto hacer al Maestro en los momentos de mayor tensión, incertidumbre o dolor: orar. No como un acto religioso vacío, sino como un grito del alma que busca desesperadamente conectar con el cielo. Y allí, de rodillas, con la cara vuelta hacia el suelo de piedra y las manos agarrando sus ropas, comenzaron a gritar. Pero, a diferencia de otras veces, aquella oración no pedía más señales, no pedía más liberación, no pedía más comprensión. Ella pidió solo una cosa: que se cumpliera la promesa que Él hizo antes de ascender: permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Nada más importaba, ni el miedo de los romanos, ni las amenazas de los fariseos, ni la posibilidad real de la muerte. En ese momento se entregaron completamente. Lo único que tenían era fe, una fe desnuda, cruda, absoluta, y fue en ese ambiente, entre susurros de oración, lágrimas silenciosas y el sonido casi imperceptible de respiraciones entrecortadas, que comenzaron a surgir en la mente de cada persona fragmentos de la historia que los había llevado allí, como si de repente una línea invisible conectara no solo aquel grupo, sino también cada página de la Escritura, cada generación anterior, cada episodio que hasta entonces parecía pertenecer a un pasado lejano y casi mítico. Ahora tenía todo el sentido. El llamado de Abraham, que abandonó su tierra sin saber dónde iba, no fue una historia aislada. Fue el inicio de un linaje de fe que siglos después culminaría allí, en esa habitación, en aquellos hombres. El bastón de Moisés, que partió mares, golpeó rocas y enfrentó imperios, ya no era solo un símbolo de liberación. Ahora era un anticipo de lo que aquellos hombres harían, no con bastones, sino con palabras, con testimonios, con vidas enteras entregadas. Los muros de Jericó, que se derrumbaron ante la obediencia de un pueblo,
Mostraron que la fe no se limitaba a hazañas extraordinarias, sino que lo imposible era y siempre sería territorio natural para quienes confían en el Dios invisible. Cada nombre, cada historia, cada salmo, cada profecía, todo estaba, de alguna manera, convergiendo en ese momento exacto, donde un puñado de hombres, escondidos en una habitación al azar de Jerusalén, a punto de ser llenados con un poder que ni siquiera ellos entendían, se convertirían en los pilares de una revolución espiritual que abarcaría imperios, continentes y siglos. A medida que pasaban las horas, la oración, que al principio parecía un grito lleno de ansiedad y expectativa, se transformó lentamente en algo diferente, más profundo, más sólido, casi palpable. Ya no era una colección de palabras lanzadas al viento con la esperanza de ser escuchadas. Era como si, con cada súplica, la atmósfera de la habitación se viera impregnada por una presencia invisible, pero abrumadoramente real. Un silencio reverente comenzó a instalarse entre las palabras, no como una ausencia, sino como una plenitud, como si el aire mismo fuera más denso, más pesado, más lleno de algo que los ojos no podían ver, pero que el espíritu reconocía inmediatamente. Pedro, que siempre había estado inquieto, ahora estaba inmóvil, con los ojos cerrados y las manos fuertemente entrelazadas, como si estuviera sosteniendo algo precioso que no podía soltar. João, con el rostro mojado por las lágrimas, respiraba profundamente, intentando asimilar lo que su mente apenas lograba procesar. Y entonces, sin previo aviso, uno de los mayores del grupo, Santiago, hijo de Zebedeo, levantó la voz, no para preguntar, sino para declarar. Con una firmeza que no parecía humana, comenzó a recitar las promesas, los salmos, los cánticos y las profecías que hablaban de aquel día, de aquel cumplimiento. Y a medida que las palabras salían de su boca, era como si las paredes vibraran, como si el tejido mismo de la realidad confirmara que todo aquello no era locura, ni delirio, ni esperanza vacía. Era verdad, una verdad más sólida que la piedra, más firme que cualquier trono terrenal, más real que todo lo que jamás habían conocido. Y fue en ese preciso momento cuando la percepción de la misión comenzó a adquirir contornos aún más claros. Hasta ese día, su fe había estado profundamente ligada a la presencia física de Jesús. Pasaron años caminando detrás de él, aprendiendo, cometiendo errores, siendo corregidos, siendo amados, siendo moldeados, pero ahora, con la ascensión, la fe tendría que pasar de algo visible a algo interno, invisible, pero infinitamente más poderoso, y comenzaron por primera vez a comprender que la fe que los movía era la misma fe que había movido a generaciones enteras antes que ellos, una fe que no necesitaba ojos, que no necesitaba garantías, que no dependía de las circunstancias. La fe de Abraham, que lo llevó a levantar el cuchillo sobre su propio hijo, creyendo que Dios podía resucitarlo. La fe de Moisés, quien se enfrentó al mayor imperio de la tierra con nada más que un bastón y una palabra de Dios. La fe de David, que corrió hacia un gigante cuando todo lo que tenía era una honda y 5 piedras. Y sobre todo, la fe del mismo Cristo, que en Getsemaní sudó sangre, pero aún así eligió confiar en el plan del Padre, aun sabiendo que lo llevaría a la cruz. Todo, absolutamente todo, les llevó a comprender que la fe no era solo un recurso para los momentos difíciles. Era, de hecho, el puente mismo que conecta lo humano con lo divino, lo finito con lo infinito, el tiempo con la eternidad. Y en ese preciso instante, cada uno supo, con una claridad afilada como una espada, que esa fe, ahora, habría que vivirla sin reservas, sin miedo y sin vuelta atrás. En aquella sencilla habitación, donde las paredes de
Arcilla y el techo con vigas de madera poco aislaban el ruido del bullicio de la ciudad. Algo invisible, pero profundamente tangible, empezó a tomar forma. No había fuego, no había viento, no había ninguna manifestación sobrenatural visible. Todavía no. Pero había una conciencia clara, casi asfixiante, de que estaban a punto de cruzar un umbral sin retorno. El pasado, con sus ciclos de espera, promesas y anuncios, finalmente había llegado a su fin. Ahora eran, literal y espiritualmente, la primera generación del nuevo pacto. Y esta conciencia no era luz. Pesaba sobre sus hombros, le apretaba el pecho, le hacía temblar las manos y acelerar el corazón. Era una tensión que no nacía del miedo, sino de la abrumadora responsabilidad de llevar en la propia vida lo que siglos de historia, sangre, lágrimas y esperanza habían generado. Cada nombre en las genealogías, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta David, y desde David hasta Cristo, ya no eran simplemente registros antiguos. Ahora comprendieron que sus propios nombres se añadirían en adelante a ese mismo linaje espiritual. Y este linaje ya no estaría marcado por la herencia de sangre, de tierra o de tribu, sino por una sola cosa: la fe. Una fe que hasta ese momento había sido enseñada, ejemplificada y que ahora necesitaba ser vivida y transmitida, incluso a costa de la propia vida. Y a medida que cada uno de nosotros procesaba esto internamente, una segunda comprensión comenzó a surgir, lenta, incómoda e inevitable. Hasta entonces, todo el plan de Dios parecía girar en torno al pueblo de Israel. Todas las promesas, alianzas, señales e intervenciones divinas parecían tener como eje central la historia de esta nación. Pero ahora, irrefutablemente, comenzaban a comprender que el alcance había cambiado. Las palabras del Maestro antes de ascender, «Haced discípulos a todas las naciones», ya no eran una figura retórica ni una hipérbole espiritual. Eran una orden literal, clara y directa. Y con eso vino la comprensión de que lo que estaba por comenzar no sería solo una expansión religiosa. Sería una revolución espiritual y cultural sin precedentes. La fe que hasta entonces se había enseñado en las orillas del Jordán, en las sinagogas de Galilea y en los atrios del Templo de Jerusalén, ahora necesitaría cruzar mares, escalar montañas, atravesar desiertos y establecerse en culturas que ni siquiera conocían al Dios de Israel. Y esto no lo harían ni los ejércitos, ni las naciones, ni los diplomáticos. Ellos lo harían. Hombres sencillos, hombres con miedo, con dudas, con cicatrices, y sin embargo, precisamente por eso fueron elegidos, porque Dios siempre ha edificado su obra no sobre los fuertes, poderosos y sabios de este mundo, sino sobre aquellos que, despojados de toda gloria propia, eran capaces de depender única y exclusivamente de Él. Fue entonces cuando, en medio de un denso silencio y respiraciones entrecortadas, la memoria colectiva de aquel grupo los llevó, casi como un reflejo, a recordar cada una de las enseñanzas del Maestro. Recordaron las parábolas, la del sembrador que echa semilla en diferentes terrenos, de la red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces, de la oveja perdida, por la cual el pastor abandona las 99, y de repente todo lo que antes parecía una serie de lecciones sobre la vida, ahora resultó ser un manual preciso sobre lo que estaban a punto de experimentar. Finalmente entendieron que el sembrador no era solo una metáfora, fue una citación. Ellos serían los sembradores, y el mundo, con sus pueblos, lenguas, culturas y creencias, sería el terreno donde habría que sembrar, regar y cuidar las semillas de la fe. Algunos suelos serían duros como una roca, otros superficiales, otros fértiles, pero llenos de espinas, y en algunos,
Inexplicablemente, brotaban frutos que jamás hubieran imaginado. También se dieron cuenta de que la red arrojada al mar no selecciona los peces, y que a partir de ese día serían enviados no para seleccionar quienes merecían escuchar o no, sino para lanzar el mensaje a todos, sin excepción: griegos, romanos, etíopes, sirios, bárbaros, esclavos, libres, hombres y mujeres. Desde aquel momento ya no hubo judío ni gentil, circunciso ni incircunciso, solo había quienes oirían y por la fe creerían, y quienes por la dureza rechazarían. Pero junto con esta comprensión llegó una amarga e inevitable conclusión. Esta misión, por gloriosa que fuera, no estaría acompañada de glorias terrenales. Ninguno de ellos se hacía ilusiones de que serían recibidos con alfombras desenrolladas, fiestas o reconocimiento. Habían caminado junto al Maestro el tiempo suficiente para saber que la misma cruz que él llevaba, en algún nivel, los esperaba también. Recordaron con incómoda claridad las palabras que Jesús había dicho innumerables veces: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Y ahora, más que nunca, comprendieron que esto no era una figura retórica ni una hipérbole espiritual. Era un hecho. La fe que se les confió no era un pasaporte a la seguridad, la prosperidad o la aceptación. Se trataba, de hecho, de una invitación permanente a la renuncia, al riesgo y muy posiblemente al martirio. Sin embargo, esta comprensión, lejos de generar desesperación, comenzó a producir algo diferente dentro de ellos. Una convicción tan profunda, tan sólida, tan inquebrantable, que hizo desaparecer cualquier sombra de miedo. Porque, por primera vez, comprendieron con absoluta claridad que la muerte, para quien lleva esta fe, ya no es un final. Es solo un cruce, una puerta, un momento, y más allá de ella les espera el mismo Jesús, a quien habían visto ascendido al cielo unas horas antes. Esta certeza, aunque recién nacía, empezó a encender sus corazones de una manera que nada, absolutamente nada, en el mundo podía extinguir. A medida que esta convicción se arraigaba en el corazón de todos, otra comprensión, más sorprendente y hasta desconcertante, empezó a tomar forma. Hasta ese día habían creído que la fe era algo profundamente ligado a los actos sobrenaturales, a los milagros y a las señales visibles. Después de todo, habían visto a los ciegos ver, a los paralíticos resucitar, a los leprosos ser limpiados e incluso a los muertos volver a la vida. Pero ahora empezaron a comprender que el verdadero milagro no era el que cambiaba las circunstancias externas, sino el que transformaba el interior del hombre. La fe, finalmente entendieron, no se trata de escapar del dolor, sino de afrontarlo con dignidad. No se trataba de evitar el sufrimiento, sino de redefinirlo. Y no se trataba de construir imperios terrenales, sino de participar en la construcción de un reino que no se ve, que no tiene bandera, que no tiene fronteras, pero que crece silenciosamente dentro de cada corazón que se entrega al Señor. Fue en este preciso entendimiento que entendieron por qué el Maestro había hablado tan a menudo de semillas, de levadura, de perlas escondidas, de tesoros ocultos. Todo tenía sentido ahora. La fe que mueve montañas es, ante todo, la fe que mueve el corazón mismo, de la incredulidad a la entrega, del miedo al coraje, del ego al amor incondicional. Y mientras estaban inmersos en esta profunda revelación, un nuevo silencio se apoderó de la habitación. Pero este silencio ya no era de tensión, de miedo o de duda. Era el tipo de silencio que solo existe cuando el alma humana, por primera vez, que está alineada, completamente alineada, con la voluntad de Dios. Ya no se discutía quién sería el más grande, ni quién se sentaría a la derecha o a la izquierda del trono. Ya no había lugar para ambiciones personales,
para dudas corrosivas o para debates teológicos estériles. Todo, absolutamente todo, había sido simplificado de una manera brutal y al mismo tiempo liberadora. Finalmente comprendieron que el viaje de fe nunca había sido sobre ellos. Nunca se trató de Israel, de Roma, de las naciones, de los templos o de los sistemas. El viaje de la fe siempre ha sido acerca de Dios, acerca de quién es Él, acerca de su gloria, sobre su amor derramado sobre una humanidad perdida. Y ahora, allí, en la humildad de aquella habitación, entre el olor a madera, barro y sudor, cada uno de aquellos hombres, tan frágiles, tan humanos, se convertía, sin saberlo, en una extensión viva de ese amor. Una pieza visible de este reino invisible, una chispa de eternidad se encendió medio de un mundo que hasta ese momento permanecía en oscuridad sin siquiera darse cuenta. Entonces, de repente, algo empezó a cambiar en el entorno. No era un sonido, ni un olor, ni una imagen clara. Era una presencia que, aunque invisible a los ojos, se volvía absolutamente innegable para los sentidos más profundos del alma. El aire parecía vibrar, como si cada partícula del espacio estuviera siendo permeada por una energía diferente a cualquier otra que hubieran experimentado antes, y antes de que nadie pudiera siquiera intentar comprender lo que estaba sucediendo, un sonido comenzó a llenar la habitación. No era un sonido común, era como el rugido de un viento fuerte, pero no balanceaba las cortinas, ni movía los objetos, ni apagaba las llamas de las lámparas. El viento no era físico, era espiritual. Y mientras ese sonido llenaba la casa, ocurrió algo aún más impresionante. Lenguas como de fuego comenzaron a formarse y se posaron, una por una, sobre la cabeza de cada uno de ellos. No era fuego lo que ardía, no era una luz común, era una manifestación visible de algo que hasta entonces pertenecía solo al mundo invisible. Fue como si el cielo mismo se hubiera rasgado y en ese mismo momento se hubiera derramado sobre esos hombres comunes la esencia de Dios mismo. El Espíritu Santo, prometido desde los tiempos de los profetas y reafirmado por el mismo Cristo, estaba ahora presente, no como un concepto, no como una doctrina, no como una teoría, pero como una realidad concreta, viva, palpable, abrumadora. E inmediatamente comenzaron a hablar. Pero ya no hablaban sus lenguas nativas, ni arameo, ni hebreo, ni griego. Sus bocas pronunciaban palabras que ellos mismos no entendían, pero que sus corazones sabían sin sombra de duda que eran palabras de adoración, de exaltación, de glorificación. Idiomas que ni siquiera sabían que existían, fluían con naturalidad, como si se hubieran hablado desde siempre. El sonido atravesó las paredes de la casa y se extendió por las calles, atrayendo la atención de todos los que pasaban por allí. Peregrinos de todas partes, partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, árabes, cretenses, libios, empezaron a congregarse frente a aquella casa, perplejos, tratando de comprender cómo era posible que aquellos hombres galileos, reconocidos por su acento sencillo y orígenes modestos, hablaran, a la perfección, las lenguas de sus tierras natales. La confusión rápidamente dio paso al asombro, y mientras algunos intentaban buscar explicaciones racionales, llegando incluso a acusarlos de estar borrachos, otros sentían, en lo más profundo de su alma, que estaban presenciando algo que nunca olvidarían, algo que no vino de la tierra, no vino de los hombres, no surgió de estructuras religiosas, eso vino directamente del trono de Dios. Y entonces, como si una llama invisible se encendiera en el pecho de cada uno, Pedro, el mismo que semanas antes había negado al Maestro 3 veces, vencido por el miedo y la vergüenza, fue tomado por una audacia que no podía, bajo ninguna circunstancia, atribuirse a su naturaleza humana. Sus pies
que antes temblaban de terror, ahora se mantenían firmes como columnas inquebrantables. Sus ojos, antes marcados por la inseguridad, ahora brillaban con una convicción abrumadora. Se levantó, alzó la voz. Ya no era la voz de un pescador, ni la voz de un hombre común, sino la voz de un embajador venido del cielo mismo, y comenzó a hablar, pero no dijo nada. Sus palabras no fueron improvisadas ni fruto de expresiones emotivas. Llevaban el peso de toda la historia sagrada. Comenzó explicando que ese sonido, ese fuego, ese movimiento no era locura, ni embriaguez, ni fanatismo. Fue el cumplimiento exacto de la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mientras hablaba, era como si el cielo mismo confirmara cada sílaba, cada frase, cada oración. Los que escucharon no solo oyeron palabras, oyeron la reverberación de siglos de promesas, de pactos, de alianzas hechas por Dios con su pueblo. Y ahora, ante ellos, estas promesas se materializaron irreversiblemente. Pedro hizo entonces algo que pocos hombres tendrían el coraje de hacer. Miró a los ojos a aquella multitud, compuesta en su mayoría por las mismas personas que días antes habían gritado, «Crucifícalo». Y sin rodeos, sin diplomacia declaró, «A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Inmediatamente se hizo un silencio sepulcral. Fue como si cada palabra se convirtiera en una flecha disparada directamente a los corazones de los oyentes. Nadie, absolutamente nadie, podía ya esconderse detrás de excusas, tradiciones o ignorancia. El peso de la revelación cayó como una tormenta sobre todos. Los rostros de algunas personas se pusieron pálidos. Otros se aferraban las manos como si intentaran en vano retener algo que se les escapaba entre los dedos. Muchos se llevaron las manos a la cara, abrumados por una mezcla de vergüenza, desesperación e incredulidad. Y entonces, casi al unísono, una pregunta surgió de la multitud, una pregunta que no era solo de ellos, sino de toda la humanidad, y que ha resonado a través de los siglos. ¿Qué haremos entonces? En ese mismo momento, lo que comenzó como un ruido, como un incendio y como una confusión, finalmente se reveló como lo que siempre había sido: el nacimiento visible de la Iglesia, el cumplimiento del camino de fe, la transición definitiva de la promesa a la realidad, de la espera al cumplimiento, de la sombra a la plenitud. La respuesta de Pedro, aunque sencilla, tuvo la fuerza de un terremoto espiritual. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No fue una invitación, fue un decreto, un llamado a la entrega absoluta, a la ruptura definitiva con el pasado, con los propios pecados, con los sistemas de creencias que hasta ese día habían mantenido a miles atrapados en la ilusión de que la salvación podía alcanzarse por obras, méritos o linaje. Y en ese preciso momento ocurrió algo absolutamente sin precedentes. El sonido del llanto llenó a la multitud. Hombres adultos, líderes religiosos, comerciantes, soldados, mujeres, jóvenes, todos estaban dominados por una abrumadora convicción de que, por primera vez, estaban mirando directamente la verdad. Y no era una verdad filosófica, ni teológica, ni abstracta. Era una verdad viva, encarnar, una verdad que llevaba cicatrices en las manos y en los pies, una corona de espinas que ahora había sido reemplazada por una corona de gloria, una verdad que, aunque invisible a los ojos en ese momento, era más real que cualquier cosa que pudieran tocar, ver o poseer. Y sin necesidad de insistir, miles corrieron a la misma pregunta: ¿qué me impide bautizarme? Y así, como un río que se desborda, la fe empezó a extenderse por Jerusalén, no como una filosofía ni como una nueva secta, sino como un fuego imparable.
Esa tarde fueron bautizadas más de 3.000 personas. 3.000. Una cifra que, si bien impresionante, ni siquiera se acerca a reflejar la magnitud de lo que realmente ocurrió. Porque no era solo una multitud la que entraba al agua. Era una multitud arrancada del reino de las tinieblas y transportada al reino del Hijo amado. Era una multitud siendo desconectada definitivamente de la muerte, de la condenación y de la separación eterna, y siendo injertada en el árbol de la vida, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, y cuando salieron del agua ya no eran los mismos. Sus rostros, una vez marcados por el peso de la incredulidad, la religión vacía y la culpa, ahora brillaban con una luz que no venía de este mundo. Y mientras se abrazaban, lloraban y oraban los unos por los otros, algo quedó claro para todos, también para los mismos discípulos. El camino de la fe, iniciado en las arenas de Ur con Abraham, atravesado el Sinaí con Moisés, luchado en las llanuras de Canaán con Josué, afrontado exilios, caídas, promesas y expectativas, se consolidaba definitivamente en Cristo y a través de ellos comenzaba a llegar hasta los confines de la tierra. Lo que hasta entonces era una promesa, una sombra, una expectativa, ahora era realidad, vivo, irreversible y eterno. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados, púrpuras y escarlatas, aquella antigua ciudad, tan acostumbrada a peregrinaciones, sacrificios y rituales, jamás podría haber imaginado que ese día se inauguraba oficialmente una nueva era. Ya no dependemos de sacrificios de animales, de sacerdocios humanos o de velos que separaban al hombre de la presencia de Dios. El velo, que días antes se había rasgado de arriba abajo, ahora se convertía en una realidad práctica e irreversible. Dios ya no habitaba en templos hechos por manos humanas. Ahora habitaba en la gente, en hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que, de rodillas, habían declarado que Jesús no solo era el Mesías de Israel, sino el Señor del universo, el Salvador de toda la humanidad. Y a medida que las lámparas comenzaban a encenderse en las calles de Jerusalén y los mercaderes cerraban sus puestos, aquella pequeña comunidad, recién nacida pero que llevaba dentro de sí la eternidad, se reunía no en templos ni en palacios, sino en casas, en plazas, en las calles. Partieron el pan, ellos oraron, ellos enseñaron, se ayudaron mutuamente y sin darse cuenta iban encarnando día tras día lo que significa ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Y así, ese día, terminaba una etapa en la historia de la fe, pero, al mismo tiempo, comenzaba una nueva, que atravesaría imperios, resistiría persecuciones, sobreviviría guerras, intentos de borrado, herejías, divisiones y desafíos de todo tipo, porque la fe que comenzó en Abraham, se reafirmó en Moisés, se consolidó en los profetas y se cumplió en Cristo, no fue una construcción humana. Fue y siempre ha sido obra de Dios mismo. Una obra que no puede ser destruida, corrompida o extinguida. Y si alguien hoy, en este mismo momento de la historia, dobla las rodillas, levanta la mirada e invoca el nombre de Jesús, ya sea en las grandes metrópolis, en los pueblos olvidados, en las selvas, en los desiertos, en las islas o en las cárceles, es porque aquel día, en aquella sencilla habitación de Jerusalén, no estaba anclado en el pasado. El camino de la fe no es una historia antigua, es una realidad viva, presente, y así seguirá siendo hasta que el mismo Cristo, a quien vieron ascender, descienda de nuevo, ya no como siervo, sino como Rey, para sellar de una vez por todas el capítulo final de la redención. El camino de la fe no es solo una historia del pasado. Ella no estaba atrapada en las páginas de la Biblia, ni en los pasillos de la historia. Ella todavía está viva, aquí, ahora, en cada persona que elige creer,
confiar, obedecer, aun cuando no ve. Y la pregunta que resonó hace 2000 años sigue vigente hoy. ¿Qué haremos entonces? La respuesta es la misma: arrepentíos, creer y caminar por fe, porque el Dios de Abraham, Moisés, David y Cristo sigue escribiendo historias. Y tal vez el próximo sea tuyo. Si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y escribe aquí en los comentarios: elijo vivir por fe. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y no te pierdas el próximo vídeo, porque seguiremos desvelando los misterios, promesas y secretos más profundos de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo video.